Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Listoro. Acompáñenme hasta el final de este video. Pero sí me gustaría saber a qué denominación pertenece. Pues voy a una iglesia que es no denominacional. Está bien, Sí, está bien. Sí, no tiene nombre, no tiene nombre, pero es una iglesia, pero no tiene nombre. Está bien. ¿Me podría decir quién la fundó y cuándo? Pues miren, si me puedo explicar, yo voy a una iglesia que fue fundada o fue organizada por una persona, pero no había explicado esto antes. La iglesia, y es aquí donde tenemos la diferencia en interpretación, el cuerpo son los que siguen a Jesucristo, son los que son discípulos de Jesucristo. Y aunque yo me congrego en una iglesia no denominacional, yo me considero hermano como ustedes. Si ustedes no lo ven así, está bien, pero me congrego en una iglesia. ¿Y sabe quién la fundó y cuándo? Sí, el pastor Miles, y la fundó como en el 2001 en San Diego. Y perdóneme la pregunta, si la fundó en el 2001, en el año 2000, ¿dónde estaba esa iglesia? Pues esta es la diferencia en la que tenemos, que la iglesia, la forma que usted la ve, ustedes la ven, es la organización, las paredes. Ok, no, qué bueno, no, está bien. Es que esta gente ya está preparada. Esta gente usted no me le va a quedar a mentira, esta gente ya está preparada. Está bien, eso es bueno, es muy bueno. Pero sí, este señor decidió juntar a otros para que sigan más de Dios y formó una iglesia, y pues ahí es donde se congregan. Pero ¿Y la eso, iglesia está permitido en la Biblia? ¿Que puede usted agarrar un grupo y fundar una iglesia y decir que es la iglesia de Cristo? ¿Eso está permitido? ¿Usted me puede comprobar con la Biblia? Lo necesito, muéstrenlo. No sé. ¿Existe o no existe en la Biblia? Que lo que hizo ese pastor de agarrar un grupo y fundar una iglesia después de que Cristo ya había fundado la de él, ¿eso está permitido según las Escrituras? Me voy a dar capítulo y versículo para comprobarlo, porque aquí se trata de sacar a luz la verdad. Simplemente, ¿existe? Deme el capítulo y versículo. Está bien. Y yo no conozco, tengo la memoria para, lo podemos ver juntos. Pero la iglesia comenzó con Jesucristo. Sí, en Mateo 16, 18. Búsquenlo. En Mateo 16, 18 comenzó con Jesucristo, no la iglesia de su pastor. ¿Cómo llamaba su pastor? Miles. Vamos. La iglesia, estoy de acuerdo, y yo quiero que usted no lo tome a mal, pero que la gente lo vea. Que él dice que porque su pastor dice que esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia de Cristo. No, así no es. Yo no dije eso. ¿Qué fue lo que usted dijo de su pastor? Porque él dice que... No, yo estaba diciendo que aunque él formó la iglesia física, él no dice que es su iglesia, sino es la iglesia del Señor. Él no dice que es su iglesia. Eso le falta responsabilidad, le falta pantalones para decir, no en ofensa, sino en sentido de le falta, no encuentro la palabra, allá en Venezuela dice pantalones para decir que como responsabilidad, de decir, esta es mi iglesia. Claro, si él dice, esta es mi iglesia, ¿quién lo va a seguir? Si él dice, esta es la iglesia de Cristo, muchos lo pueden seguir. Pero, ¿cómo creerle que esa es la iglesia de Cristo si él la fundó en el 2001? Ya la iglesia de Cristo llevaba 2000 años, casi 2000 años. Él puede decir, esta es la iglesia de Cristo, y se le respeta. Pero es aquí donde podemos descubrir dónde está el engaño. No es culpa de él. A él le engañaron. A él le dijeron, esta es la iglesia de Cristo. ¿Notan su buen corazón? Él ama a Dios. Él los ama a ustedes a pesar de que ustedes son católicos. Él
quiere la palabra de Dios. Su buen corazón ya nos lo describió, ya le tomó una foto y nos la dejó en la radiografía y nos dimos cuenta que tiene un buen corazón y lo felicito. Pero por ese buen corazón que tiene, vino alguien y lo engañó, diciéndole: yo no estoy fundando la iglesia mía, yo estoy fundando la iglesia de Cristo. Pero es que la iglesia de Cristo ya existía. Y si usted, exactamente esto es lo que estábamos viendo, que en la iglesia de Cristo existe autoridad. Ya existían los apóstoles, ya existían los profetas, ya existían los maestros. ¿Para qué? Para que no se dejara engañar en el año 2001 cuando llegara ese pastor a decir: esta es la iglesia de Cristo, porque ya los maestros habían preparado a la gente. Es ahí donde hemos fallado los católicos, donde no hemos enseñado la verdad, y los fieles católicos están creyendo en las mentiras que vienen diciendo: esta es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo. Porque si usted fuera la iglesia de Cristo, en el año 2000 no existía la iglesia de Cristo. 2000 años sin la existencia de la iglesia de Cristo. Comenzó a existir cuando ese pastor la fundó. Si eso fuera verdad, que el pastor venía a fundar la iglesia, entonces vamos a leer Mateo 16, 18. Usted mismo, por favor, si lo puede leer. Está en inglés. Ah, está en inglés. Lo lee usted. Vamos a leerlo. Lo va a leer para que ustedes se den cuenta que ya Cristo fundó su iglesia. Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pregunto: ¿cómo que se llamaba el pastor que fundó su iglesia? Miles. Maos. No le digo: Maos vendrá en el 2001. Él fundará mi iglesia. Y a esa iglesia no la destruirá nadie. Y a esa iglesia yo le doy las llaves del reino de los cielos. Así no fue. Estoy de acuerdo. Fue Mateo 18. Tú eres Pedro. Dejó a un hombre representante. Si es verdad que un hombre iba a representar la iglesia y a gobernar la iglesia, a Pedro lo dejó como gobernante de la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, nadie la podrá vender. A ti, Pedro, te doy las llaves del reino. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Es decir, la iglesia de Cristo quedó en manos, encargado Pedro, no el pastor de él. Ahora yo le hago la pregunta: si usted está de acuerdo conmigo, entonces dígame algo. ¿Por qué Jesús le dio el encargo a Pedro y después viene ese pastor Mao y funda otra iglesia diciendo que es la de Cristo? Explíquemelo, porque me quedo sin entender y está la oportunidad de que la gente lo sepa. Gracias. La iglesia sí comenzó con Jesucristo, principal, y luego los apóstoles y los discípulos. Aquí Jesús le dice a Pedro que en esta piedra va a ser su iglesia. Pero tenemos que leer antes y después de qué está hablando Jesús y por qué le dice esto a Pedro. Si no sabemos, Pedro fue la primera persona en la Biblia que reconoció a Jesús como el Salvador y como Cristo. Y es aquí donde le dice, está en inglés la mía, pues, pero si leen antes, Jesús le está preguntando a los demás: ¿Tú quién crees que soy? ¿Y tú quién dices que soy? Oh, pues dicen que tú eres un profeta, dicen que tú eres un maestro y dice otras cosas. Isaías, Jeremías. Sí, Isaías, Jeremías. Y luego le pregunta a Pedro: ¿y tú, Pedro, quién dices quién soy? Y Pedro le dice, ¿lo puedes leer otra vez? Sí. Tú eres el Hijo de Dios, Mesías, el que tiene que venir al mundo. Sí. Léale. ¿Dónde? Mateo 16, 13 en adelante. 13. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, o algunos
de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Deténgase ahí, que eso es lo que él va a explicar. Ajá. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, responde Pedro. Ajá, explíquelo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, a mí ves, te digo que tú eres Pedro. Y ahí es donde le dice que tú eres Pedro. Y le dice, tú tienes la llave. ¿Cómo dice después? A ti te doy la llave del reino, lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado. Sí. Entonces, ¿qué es esa llave? Y yo no voy a predicar ni nada, yo no sé qué es para hacer eso, pero yo nomás les quiero hacer la pregunta a ustedes. ¿Por qué le llama a Pedro piedra? ¿Cefas? Sí, piedra. Sí, Cefas. Piedra. Y le dice, y de ahí, en ese momento le dice, tú tienes las llaves. Y en esta piedra edificaré mi iglesia. Sí. No. Entonces la iglesia comenzó con Jesucristo, con Pedro y los discípulos y los apóstoles. Y así es como se comenzó, porque si nomás fuera Pedro solo, no se expandiría la iglesia. Ah, muy bien. Sí. Ahora la pregunta, si la iglesia, es un diálogo, vamos a hablar él y yo. Si la iglesia fue fundada por Cristo, con Pedro, no solo, sino con los apóstoles, que estamos de acuerdo, pero que a Pedro estamos de acuerdo que le dio las llaves y que le dijo lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado, que en castellano significa tú tienes la autoridad sobre ella, si no, no le das la llave. ¿Por qué no le dio la llave a Juan? ¿Por qué no le dio la llave a Santiago? Se la dio a Pedro y le dijo lo que ates quedará atado, lo que desate quedará desatado. Pregunto, cuando le dijo lo que ates en singular quedará atado, lo que desates quedará desatado, ¿a usted le parece que eso es autoridad o no es autoridad? Responsabilidad. Responsabilidad. De modo que Jesucristo funda una iglesia y le dio la responsabilidad a Pedro, no a Mao, no a él no, a Pedro. Y desde ahí comienza la iglesia. Si desde ahí comienza la iglesia, explíqueme cómo es que en el 2001 funda la iglesia a Mao. Sí, bueno. Cuando uno busca del Señor y ha sido discipulado por otros, hay unos que sienten el llamado de comenzar una congregación, y por eso es que se abren diferentes denominaciones. Pregunto, ¿está escrito en la Biblia que cualquier persona puede fundar otra iglesia? Solo dime sí o solo dime no. No. Y si está escrito en la Biblia que no, ¿por qué usted le cree a Mao que él funda una nueva iglesia? Porque es el concepto de la iglesia. ¿Cuál es el concepto? Vamos al concepto. Si es el concepto, vamos a aclarar conceptos para hablar el mismo idioma. ¿Cuál es el concepto? Sí, ya le doy chance. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de iglesia? Ya le damos chance a usted. ¿No es católico? Ah, ok. Muy bien. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de iglesia? Y así nos entendemos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de la gente que cree en Jesucristo y que lo sigue. Que cree en Jesucristo. Sí, es verdad. Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Que cree en Jesucristo, pero ojo, algo muy importante, que ustedes van a ver que la iglesia no es cualquier congregación que dice creo en Jesucristo. Jesucristo mismo lo va a explicar. Si es una congregación que cree en Jesucristo, pero no solamente cree en Jesucristo, le cree a Jesucristo. Y ese es el error, que creen en Jesucristo. Porque los evangélicos creen en Jesucristo. Los pentecostales creen en Jesucristo. Los mormones creen en Jesucristo. Todos creen en Jesucristo. Adelante. Ajá. Entonces la idea es, a ver, una cosa.
Si cree en Jesucristo, ¿de qué manera? Vamos a escuchar. Dale, Mateo 28, 19 en adelante. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Que todos los pueblos sean mis discípulos. Hasta ahí estamos claros. Pero escuchen lo que viene. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primera condición, para que sea de la iglesia de Cristo, tiene que bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero que escuche la segunda condición de esa congregación, que no puede fallar. La segunda, escúchenla. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. En castellano dice, no lo que diga Mao. Lo que Amao venga a enseñarles, ustedes deben enseñarlo. Aquí dice, la condición número 2 es que ustedes no van a enseñar lo que les dé la gana, lo que les venga a la mente, o lo que venga un hombre después diciendo es que a mí me parece, o a mí me llegó una revelación del cielo y me dijo esto. No, la condición de la iglesia es, ustedes van a enseñar lo que yo les he enseñado o mandado a ustedes. Punto. He dicho, digo Cantinflas. Si tomamos en cuenta eso, entonces la iglesia no es únicamente aquel que crea en Cristo, sino aquel que enseña lo que enseñó Jesucristo. Y si alguien enseña otra cosa distinta, es un falso profeta. Sí habla de Jesucristo, pero de una manera falsa, errada, distinta. ¿Dónde lo dice la Biblia? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 1 en adelante, donde dice la Biblia que si viene, enseña a Jesucristo, pero si lo enseña de otra manera, aunque hable de Jesucristo, error, no es la iglesia de Cristo y son falsos profetas. Vamos a escucharlo, ahorita le doy chance para la pregunta. Dale, vamos a escucharlo. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, del 1 en adelante. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Querido hermano, por favor, segunda de Corintios 11, 1, y escuche que usted mismo dijo que el que busca a Dios lo encuentra. Usted está buscando de Dios y ha venido hoy aquí. Y hoy aquí usted va a encontrar la palabra de Dios, que yo no se la voy a decir, sino que la va a escuchar de aquello que le están leyendo. Oigan, dale, otra vez. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Como usted no es de la iglesia católica, puede creer que lo que yo le diga sea tonterías, pero ojalá me aguante esas tonterías. Dale. Claro que la aguanta. Si quiere, la escucha. Dale. Estoy celoso de ustedes. Estoy celoso de ustedes, queridos hermanos. Todo. De católicos y protestantes. Dale. Y son celos de Dios. Y son celos de Dios. No estoy aquí por maldad y no estoy por insultar a los protestantes, ni para maldecirlos, ni mucho menos. Y están viendo cómo lo estoy tratando. Pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Yo no quiero que anden corriendo tras otro. Siga. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes. Queda claro, Satanás no descansa. Así como destruyó la mente de Eva, sigue trabajando y ese es el temor. Y ponga cuidado cómo Satanás destruye la mente de las personas. Ponga cuidado. Vale. Para que dejen de ser sinceros con Cristo. Para que dejen de ser sinceros con Cristo. ¿Cómo se es sincero? Se deja de ser sincero con Cristo. Ponga cuidado. Dale, ahí viene. Ahora
vienen a predicarles a otro Jesús, no como se los predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron, y lo aceptan sin dificultad. ¿Cómo es que trabaja Satanás? Presentándole a Cristo, pero de otra manera a como se le ha enseñado. El evangelio se lo presentan, pero de otra manera a como se le ha enseñado. Aquí no dice que cualquier persona que crea en Cristo ya es la iglesia de Cristo. Dice que hay quienes creen en Cristo de otra manera, y eso es por obra de Satanás, que eso no es la iglesia de Cristo. Y que enseñan el evangelio, predican el evangelio, pero de otra manera, y eso no es inspiración divina, eso es inspiración de Satanás. Como lo hizo con Eva, viene y lo hace ahora con los cristianos, y meten al Espíritu Santo, y luego, ¿cómo se llaman? Dale, y la gente lo acepta sin dificultad. ¿Y cómo se llaman ellos mismos? Dale. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. Y esas personas que traen un mensaje distinto y dicen que son cristianos y la iglesia de Cristo, un evangelio distinto con el Espíritu de Dios, se llaman superapóstoles. Ahora, esta es la verdadera iglesia de Cristo. Esta sí es verdad. Este es un apóstol, superapóstol, una iglesia renovada, una iglesia mejor que las otras. Eso es engaño de Satanás. ¿Y cómo lo dibuja la Biblia? ¿Cómo son? Escuche, verso 13. ¿Cómo lo considera Dios a esa persona? El 13. En realidad son falsos apóstoles. Escuche, hermano. Escuche. Engañadores. No me empuje, niña. Escuche, hermano. Si usted busca la verdad, oiga, en realidad, ¿qué son? ¿Qué es amado? Que viene con otro evangelio, que viene hablándole de Cristo de otra manera y hablando del Espíritu de otra manera. ¿Qué es en realidad? Dale. En realidad son falsos apóstoles. Usted lo considera superapóstol, pero en la realidad, a los ojos de Dios, son falsos apóstoles. Otra vez, niña. En realidad son falsos apóstoles. Escuche lo que viene. Engañadores. Lo engañaron y no se dio cuenta. Disfrazados de apóstoles de Cristo. Ellos no le van a hablar de Satanás. Ellos le van a hablar de Cristo. Y esta es la iglesia de Cristo. Y somos apóstoles de Cristo. Y somos la iglesia de Cristo. Disfrazados de apóstoles de Cristo. Al punto que son capaces de convertir a gente sencilla, de buen corazón, amante de Dios, como este hombre que ustedes ven al frente. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión. Y bueno, pues quiero iniciar pues con la cita de San Mateo 7:21. No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y también con San Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Como dijo el Padre Luis Toro, obviamente los hermanos evangélicos, los hermanos protestantes de diferentes sectas, e incluso los ateos que reniegan de que hay un Dios, aunque lo niegan de boca para afuera, porque dentro de su ser, de su conciencia, de su corazón, conocen de la existencia de alguien superior a todo poder mundano, a todo, o sea, alguien superior, alguien poderoso, alguien que está sobre alguien que está por sobre la cualidad e imaginación de la mente humana. Todos creen en Jesucristo, pero ¿qué sirve creer en Dios y no creer a Dios? Creer en Dios consiste en la fe de los demonios. Los demonios creen que hay un Dios, incluso tiemblan al verlo, se arrodillan ante Él. Creer a Dios ha de ser la fe de todos los que nos decimos llamarnos creyentes, católicos, apostólicos, porque de ser católico de puro título de nada nos sirve. Eso es igual que la fe de los demonios. Creer a Dios es creer en su palabra, en todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, creer en su doctrina, la cual nos dejó Jesucristo, Dios al igual que el Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Y cuánto de nosotros verdaderamente creemos en la doctrina de la Iglesia? ¿Cuánto de nosotros verdaderamente le creemos a Dios? ¿Cuánto de nosotros verdaderamente cumplimos su palabra?
Porque qué fácil es la teoría y qué difícil es llevarla a la práctica. Y eso igual que una carrera universitaria. Te dan la teoría y después tienes que hacer las pasantías, poner en práctica o en obra aquello que has aprendido para ver cómo lo ejecutas. Igualmente, conoces la palabra de Dios, conoces los sacramentos, conoces muchas cosas y estás preparado teóricamente en temas, pero ¿y tu práctica y su ejecución y la obra dónde está? Una fe sin obras de nada sirve, lo dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 2, versículo 14. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. No solamente consiste en fe, sino en obras. Y la fe no es algo que se pueda dividir individualmente, sino hay que vivirla en comunidad, o sea, conjuntamente. No me puedo quedar sola con la fe, no puedo solamente yo vivir la fe. Mi fe en obras también la demuestro cuando invito a otros a vivir la fe, cuando le hablo a otros sobre vivir la fe, cuando le hablo a otros que no es solamente creer en Dios, sino creer a Dios. Y en esto hay que corregirnos mucho, que creemos en Dios pero no le creemos a Dios. O sea, no vamos a la Santa Eucaristía, que es la cena del Señor, que eso está en la Eucaristía. No nos confesamos, no oramos, no practicamos la caridad. Entonces, ¿dónde está el creer a Dios? Porque si quieres vivir la fe de los demonios, allá tú, pero tú sabes dónde se encuentran los demonios. Pero si quieres creer a Dios, como lo dice la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 9, ni ojo vio, ni oído yo lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Para que el que cree y crea a Dios. O sea, aquel que cree en Dios y le cree a Dios, porque cree en Él en su existencia y le cree a Él en su doctrina y ejecuta su doctrina, la pone en práctica, la hace obra y manifiesta, o sea, manifiesta su creencia en las obras. Y para aquel que vive la fe, tendrá esta recompensa, siempre y cuando lo hagamos para el Señor, siempre y cuando se lo demos enteramente al Señor. Y bueno, si te gustó esta enseñanza del Padre Luis Oro, por favor no te olvides de darle like y ayúdame a difundir el mensaje de Dios, compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.